Estábamos transitando los años 2003, 2004, 2005 y empezaban a discutirse la conveniencia, la necesidad de restablecer los regímenes jubilatorios de docentes nacionales y de investigadores que habían sido suprimidos con la Ley de Jubilaciones de 1994, que fue la que privatizó el sistema jubilatorio nacional de Argentina, y con esa ley, a la vez, se suprimieron esos regímenes especiales. La Ley de los Investigadores en realidad es del final de la dictadura, y la incorporación de los docentes universitarios con dedicación exclusiva a esa ley se hizo con una ley que amplía en diciembre del 83, o sea, entra Alfonsín y en ese mismo mes de diciembre del 83 se sanciona una ley que incorpora a los docentes con dedicación exclusiva a la posibilidad de jubilarse con el régimen de la ley que creo que fue aprobada en septiembre del 83 o por ahí. La de los investigadores. 27 de septiembre. El 27 de septiembre. Bien. Entonces, bueno, ahí teníamos una población dentro del sistema universitario que eran los docentes con dedicación exclusiva que podían ser alcanzados por un régimen especial de jubilación. En el año 91 se sanciona la otra ley, que es la de los docentes nacionales, que es otro régimen especial, del cual también vamos a hablar con más detalle. Y en esa ley, utilizando esa ley, se podían jubilar todos los docentes, primarios, secundarios, que tenían el régimen nacional, y estamos hablando de una ley que se sanciona antes de la Ley Federal de Educación, que transfirió, entre comillas, los servicios educativos a las provincias. O sea que el Estado Nacional se desentendió en buena medida de lo que era la educación y le transfirió los pagos de sueldos y la responsabilidad a las provincias de todo lo que eran sobre todo la educación secundaria, secundaria terciaria. Eso en el 93, y en el 94 viene la Ley de Jubilaciones que privatiza el régimen general, se establecen las AFJP. Bueno, nosotros tuvimos una amplia actividad en esa época para oponernos a ese sistema, y después teníamos la enorme dificultad para lograr, como en realidad quienes se querían quedar en el sistema de reparto podían hacerlo. Estuvimos trabajando bastante para que las y los docentes se quedaran en el sistema de reparto jubilatorio, pero era muy difícil hacerlo con los que ingresaban, porque el que ingresaba nuevo tenía 90 días para elegir si se quedaba en el sistema de reparto, y si no, era sorteado y derivado a una FJP. Ese soy yo. Los voy a parar. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros veíamos ahí en el 2001, 2002, 2003? Ya se habían producido una gran cantidad de juicios de quienes, teniendo el derecho de origen de esas leyes, tanto la de investigadores como la de los docentes nacionales, habían ido a la justicia contra la ley de privatización del sistema de las AFJP. E iban saliendo paulatinamente fallos que acompañaban, fallos judiciales, que acompañaban a quienes hacían esas presentaciones para poder jubilarse de acuerdo al régimen que creían más conveniente, que eran estos de origen.
nosotros empezamos a trabajar entonces el tema, viendo que esto era así, y en el 2005, en realidad se sancionan en 2005-2006, 2 decretos que son de Néstor Kirchner, por los cuales se rehabilitaron los regímenes que habían sido suprimidos por la ley del 94. Entonces, la ley del 94 seguía vigente, pero les daba la posibilidad a quienes tenían o querían tener el derecho de jubilarse por esos 2 regímenes, de hacerlo por la ley que les parecía más conveniente. La 22... No, la de los investigadores 22.929 y la 24.016, que es la de los docentes nacionales. Los requisitos que se pusieron en esos decretos, el 137 y el 160, son requisitos que son ligeramente diferentes a los que tenían quienes se jubilaban con la ley original. O sea, hubo requisitos diferentes, entre ellos se restableció, o se estableció, mejor dicho, un sistema de aportes diferencial. A partir de ese momento, todos los trabajadores activos que cumplían con esos requisitos empezaron a aportar un 2% más al régimen jubilatorio para tener ese derecho, que antes no era necesario. O sea, con el 11% que aportan los trabajadores y las trabajadoras, ahora llegan las del curso, ahora vienen ahora están llegando los del curso, porque los del curso son los que llegan en horario diferido. Entonces, se restablecen, les decía, a través de estos decretos, esos 2 regímenes especiales, y a partir de ese momento nosotros nos damos cuenta, yo estaba participando en la federación en ese momento, en la CONADU, de que teníamos 2 poblaciones entre nuestros afiliados que eran alcanzados por estos 2 regímenes, que más o menos representaban el 20% del conjunto, porque más o menos eso representan los docentes que dependen de las escuelas, jardines, escuelas secundarias que dependen de las universidades, más o menos un 10%, y un 10%, 12%, los docentes investigadores con dedicación exclusiva. Y nos quedaba el 80% de las y los docentes del sistema universitario sin una cobertura de régimen especial y tenían que jubilarse por el régimen general. Entonces, a partir de esa idea empezamos a demandar y a reclamar en la paritaria nacional la sanción de una ley que en principio la imaginábamos, porque era más fácil, utilizando, digamos, como una ampliación de la ley de los docentes nacionales. Es decir, que se nos incorporara con ese aporte adicional del 2% de los trabajadores activos y se utilizara la ley de los docentes nacionales. Ese es el proyecto que nosotros impulsamos y que les muestro esto porque me quedo solo uno y no lo tengo en internet. Hicimos este mamotreto que se lo dimos a todos los diputados, senadores, qué sé yo, fuimos al CIN a buscar apoyos diversos para lograr la sanción de esta ley de los docentes universitarios nacionales. Correcto. O sea, ¿qué tiene esto? Tiene la explicación de esos fallos que les dije, de que entonces decíamos, bueno, se restablecieron por estos mecanismos, están los fallos, las leyes previas, toda la jurisprudencia previa y las ideas que nosotros teníamos para esa ley. En el año aproximadamente 2006-2007, el Ministerio de Educación se termina de convencer de la conveniencia de hacer esto y convence a su vez
al presidente, a Néstor Kirchner, y nos llaman a una reunión en la cual, bueno, tenemos por ahí las fotos en algún cuadernito, Néstor Kirchner nos entrega el proyecto de ley que él enviaba al Congreso de la Nación con la ley de jubilaciones de los docentes universitarios, que era en ese formato similar al que nosotros estábamos pidiendo, que era la ampliación de la ley 24016 para los docentes universitarios. Entra al Congreso como proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. Ahora ese proyecto de ley, después ahí en el Congreso, por más que nosotros llevamos los cuadernitos, no movía. Y en un momento, después de un año y pico, logramos que el Senado, después de varias entrevistas múltiples, lo sancionara, le diera media sanción. Y pasaba a la Cámara de Diputados este proyecto de ley. Cuando va a la Cámara de Diputados, ahí viene otra dinámica absolutamente distinta, y después de largo tiempo se modifica ese proyecto. Y se modifica en algunos aspectos para bien. A instancias de muchos legisladores que conocían bastante la estructura del sistema jubilatorio y las demandas que había habido históricamente en ese sistema jubilatorio. Y entonces se hace una ley que es nueva, o sea, es algo, o sea, se reforma, ya no es la incorporación de los docentes universitarios a la ley 24016, sino que es una estructura nueva que tiene condiciones nuevas propias de los docentes universitarios y tiene agregados y contemplaciones que no tenían los otros regímenes, de los cuales después le voy a dejar a Pablo el tema reciprocidad, el tema de los derechohabientes, el tema cosas que no están pensadas en esas otras leyes nacionales y que en realidad son beneficiosas para quienes se pueden jubilar por estos regímenes. Teníamos la particularidad de que la población de los docentes universitarios tiene las características que más o menos están presentes en la Universidad de Mar del Plata, aunque hay, digamos, diferentes características en universidades que tienen más dedicaciones exclusivas y semi-exclusivas y otras que tienen menos. Nosotros estamos más o menos en el promedio con un 60% de dedicaciones simples, un 20 y pico de dedicaciones semi-exclusivas o parciales y un 10-12% de dedicaciones exclusivas. Sí, eso ha cambiado poco a lo largo del tiempo. Se amplió la planta, pero no cambia tanto. Y bueno, entonces era una población particular para establecer esto. Porque, digamos, la pregunta es, si uno tiene una dedicación simple y logra hasta el momento de su jubilación sobrevivir con una dedicación simple, además de uno se le tiene que sacar el sombrero, no sé, le tenemos que dar un premio, le podríamos dar un reconocimiento por eso, pero digamos, si se jubila, se va a jubilar con ese salario, ¿sí? Salvo que tenga otras cosas a lo que agregar, o si las hizo toda la vida, bueno, ¿qué pasa con todas esas cosas Y también están las combinaciones, quienes en realidad su modo de vida, supervivencia vinculado al sistema universitario tiene que ver con la posibilidad de tener varios cargos. Entonces, bueno, o llegar a los 40 o hasta los 50, que es el límite que tenemos en el sistema universitario. Bueno, esas cuestiones de alguna manera están contempladas en el proyecto de ley, porque le habla de cargos, sumatoria de cargos y demás, y además generan complejidades al momento de la jubilación muy importantes a tener en cuenta, siempre lo decimos, 5 años antes de jubilarse, organícense y traten de no cambiar de cargo, salvo algunas excepciones que las podemos explicar, pero no cambien de cargo 5 años antes de jubilarse. Ese es un consejo importante, ¿por qué? Porque la ley establece 60 meses, que son esos últimos 5 años, y tenemos casos de docentes que se han jubilado
y al momento de su jubilación les tiene en cuenta solo uno de los dos cargos porque uno movió y el otro se quedó siempre el mismo. Y como dice el cargo, suma de cargos y qué sé yo, que cumplan con determinados requisitos de los 60 meses, eso ha tenido idas y vueltas y hay quienes se han perjudicado por eso y hay quienes lo han podido revertir y otros no. ¿Sí? Y lo mismo lo de pensar amplío a quienes trabajen en otra jurisdicción, provincia, etc. Porque no es lo mismo trabajar en provincia y en nación, y tenemos casos de quienes se jubilan antes en provincia porque cumplen los requisitos de la jubilación provincial y después la de nación la pierden. Salvo que se haga junta, bueno, eso lo dejo a Pablo, que es el especialista en esos detalles, pero digamos, como consejo es, bueno, planificar tu jubilación con tiempo. No hay problema en ir y hacer las consultas con buena anticipación, se pueden hacer en ANSES, tenemos el servicio de abogado, úsenlo. Ese es el consejo que siempre damos. Bien, entonces estamos en la Cámara de Diputados discutiendo esto. Tuvimos infinidad de reuniones en la Cámara de Diputados con las comisiones, nos llamaban del Ministerio de Educación a ver si nosotros aceptábamos o no las modificaciones que se nos proponían. Finalmente sale el texto tal como quedó de la ley 26.508, reformado en diputados y tiene que volver al Senado porque al ser reformado tiene que volver al Senado. Y en el Senado también se trabó un tiempo hasta que Filmus deja de ser ministro, es senador por Capital, entra en el 2009 y obviamente, como ya habíamos hecho todo el camino previo, fuimos a trabajar con él el último tramo de la ley de jubilaciones y entonces como ya había tenido la media sanción y todo el mundo había aceptado y los bloques estaban de acuerdo, creo que son leyes que salieron, si no por unanimidad, más o menos, y entonces en 2009 finalmente pudimos tener esta ley y se reglamentó y a partir de ese día, de esa reglamentación de la ley 26.508, todos quienes trabajamos en la universidad tenemos algún régimen especial por el cual podríamos potencialmente jubilarnos si nos toque. Y todos aportamos, a diferencia del resto de los mortales de este país, un 2% más en nuestros saberes, o sea, el descuento es un 2% más, en vez del 11 es el 13 que estamos aportando de nuestro sueldo para tener ese derecho del régimen especial. Y ahora, antes de pasarle a Pablo, una última cosa que siempre la digo, ¿de dónde viene lo del 82%? El 82% móvil, ¿qué quiere decir? Nosotros, en los descuentos de ley, o sea, los descuentos obligatorios de los trabajadores de este país, de ley, aportamos sí o sí, puede ser más, pero sí o sí, 3% para las obras sociales, 3%, si miramos los recibos de sueldo nuestros, 3% para tener la obra social una vez que estamos jubilados, que es el PAMI. ¿Sí? Un 11% del régimen general jubilatorio y el 2% adicional. Esa suma da 19. Eso quiere decir que de nuestro sueldo bruto, nosotros de bolsillo, cobramos hoy el 81%. ¿Sí? La idea original del 82% es cobrar jubilado lo mismo que activo. Cobrar jubilado lo mismo que activo. Podemos cobrar menos, sí, porque tenemos descuento, nos sacamos una muela, suma, la cuota solidaria, la afiliación al sindicato, etc. Pero la idea del 82%
que viene de unas leyes de fines de los 50, que hubo en un tiempo en el que hubo en general para el conjunto de trabajadores la idea del 82%, después quedó reducido a algunos regímenes de docentes de distintas provincias y demás, y se perdió en el camino con los innumerables cambios que hubo en los sistemas jubilatorios de nuestro país. Entonces nosotros hoy estamos, por ley, en teoría, cobrando el 81% de nuestro sueldo bruto, del que está sujeto a retención. Bueno, cuando se calcula el valor de la jubilación, se calcula como para que quien se jubile cobre el 82 o el 85% de ese salario que cobraba cuando estaba activo. Esa es la idea. Bueno, dicho esto, pasamos a Pablo. ¿La parte específica? A la parte específica. Bueno, como todo régimen jubilatorio hay que cumplir con requisitos de edad y de servicios. En este caso son 60 años para las mujeres y 65 años para los varones. De los servicios que se requiere una cantidad mínima de servicios como docente universitario de 25 años. Si no se llega al momento de la edad jubilatoria a alcanzar esa cantidad de años de servicio, esos servicios no son considerados como docente universitario, sino como servicios comunes, ¿sí? Entonces es importante tener eso. Y aparte del requisito de la edad y de la cantidad de años de servicio, el docente tiene que estar en la actividad, tiene que cesar en esa actividad al momento. ¿Sí? Eso es para tener en cuenta porque es muy claro y tajante, si no, no se puede acceder a eso. Como documentación que se manifiesta ahí, que se requiere para iniciar los trámites jubilatorios son, en primer lugar, las certificaciones de servicio que emite en este caso el personal docente de la universidad. Las certificaciones de servicio que se emiten son dos. Es una certificación con un formato donde se detalla la fecha de ingreso del docente y la del cesio que continúa, por supuesto. Y hay una certificación complementaria que esa es la que da la información precisa de todos los cargos que tuvo el docente durante toda su carrera. De ahí es donde surge lo que hablaba Pedro, de esos 60 meses para tener en el cargo. Justamente en esa certificación se detalla en el anverso los cargos que cumplen con esa antigüedad y que son los que se van a tener en cuenta al momento de iniciar el trámite jubilatorio. El cargo, como bien decía Pedro también, tiene que tener una antigüedad mínima de 60 meses. ¿Qué pasa si no se llega a esa antigüedad de 60 meses? Ahí tenemos que diferenciar si el docente tiene solo un cargo que no llega a esa antigüedad o tiene más de un cargo de los cuales alguno de ellos sí puede llegar a la antigüedad de 60 meses. Cuando tiene más de un cargo y en uno solo cumple los 60 meses y en el otro no, se va a jubilar por el cargo que cumple con los requisitos, no por el otro. Entonces, es importante, y como bien determinaba Pedro, no solo respecto a la consulta en sí misma, sino también al aspecto de que el docente en un momento y para iniciar los trámites tiene que hacer una renuncia. En principio va a ser una renuncia condicionada, ¿sí? La condición va a ser el otorgamiento de la jubilación. Pero lo que parece tan sencillo como es una renuncia condicionada o una emisión de una certificación de servicio, la diferencia es que esa renuncia condicionada produce efecto, porque ANSES hace un corte en la situación de revista de ese docente al momento de la renuncia condicionada. Entonces puede suceder que se pueda generar, si un docente renuncia de manera condicionada a sus cargos, sin previamente chequear que cumpla con esos requisitos. Porque claramente, y ha pasado en casos concretos, que un docente con dos cargos y uno que cumplía con esa antigüedad, se jubila por ese solo y por el otro no. Entonces, y quizá por una diferencia de meses, o no muy larga, para poder completar esos 60 meses. Entonces, y me meto ahí en una parte de renuncia condicionada, es muy importante el tema de manera previa a hacer una renuncia condicionada, chequear en qué estado están o qué antigüedad tiene cada docente en los servicios. A diferencia de que si tiene un cargo o más de un cargo que ninguno cumple con los requisitos de 60 meses, ahí sí se hace un prorrateo, ¿sí? Pero, repito, con más de un cargo y un cargo que cumpla con esos requisitos, solamente se va a jubilar con el cargo que cumpla con los requisitos.
Entonces es muy importante en ese sentido tenerlo presente. En este caso de docente universitario, pero estamos hablando igual de la renuncia condicionada en los otros dos regímenes también. Va a haber una diferencia en cuanto al tiempo, pero es lo mismo en ese sentido de chequearlo de manera previa. Nos han llegado cosas al estudio de gente que se ha acercado con las renuncias condicionadas ya aceptadas. Y realmente hubo casos concretos que era muy perjudicial. Realmente tengo presente una docente que, claro, ella fue, por supuesto, como corresponde y tiene el derecho todos a hacer las consultas correspondientes, y dentro del listado de lo que necesitaba estaba la renuncia condicionada, por supuesto sin ningún tipo de aclaración lo que implicaba hacer una renuncia, aunque sea condicionada. Porque puede haber alguno que puede tomar la condición de la jubilación, puedo renunciar ahora, pero la ANSES hace un corte de la situación de revista en ese momento. Y lo hace ahí, no lo modifica. Entonces sí, es importante que se haga en ese caso. Después en un momento se habla también por el tema de la discapacidad o la invalidez, los retiros por invalidez de los docentes. En este caso, los requisitos que se tienen que dar en el docente, bueno, por supuesto tiene que estar en la actividad docente al momento que pueda sufrir alguna discapacidad, ¿sí? Esa discapacidad tiene que tener un porcentaje que no puede ser inferior del 66% de su capacidad psicofísica. Lo bueno de esto es que no se requieren ni tiempos mínimos ni ningún otro requisito, más que estar en la actividad docente, el porcentaje de la discapacidad, y se va a liquidar del mismo modo que la jubilación ordinaria como el docente universitario. Del mismo modo, no es que haya un porcentaje, siempre estamos hablando de ese 82% del salario en bruto, para decirlo completo, al momento del cese definitivo de la actividad. Y bueno, eso respecto a lo de la invalidez. Respecto un poco de la pensión, que hacía referencia a Pedro y los causavientes, bueno, en este caso también el afiliado tiene que encontrarse en actividad al momento de que se genere el fallecimiento o estar jubilado como docente. Por supuesto, el beneficio va a corresponder al viudo o viuda, conviviente, a cualquiera convivientes también, que eso es una diferencia también importante, y también va a transcurrir en los hijos menores de 18 años, no jubilados, salvo que esos hijos estuvieran a cargo por algún tipo de discapacidad también. Pero fuera de eso, digamos, se va a liquidar también del mismo modo y se va a generar de esa manera. Realmente el régimen que se ha establecido y en virtud de esas luchas y todo lo que se logró es muy beneficioso. Lo que sí, y siempre recalcamos, tener presente estas cuestiones para... nos encontramos a veces que los docentes, una vez ya transcurrido varios años, como Pedro decía, no cambien de cargo. Hay veces que por una cuestión o de un fallecimiento o de una cuestión de querer subir de categoría, asumen concursos u otros cargos, y claro, el cargo empieza de cero de nuevo. Entonces depende de la edad que tenga cada docente, es si puede estirarlo o no puede estirarlo. Tenemos el tope de la edad de los 70 años también, tenemos el tope de la edad de los 70 años, entonces es como que siempre es bueno venir con tiempo. Es más, de hecho ha surtido, porque hemos tenido consultas de gente muy joven, siempre venir con tiempo como para poder programarlo, porque hay un abanico de posibilidades que se puede acceder con la posibilidad de poder tener siempre el mejor beneficio para el docente. Otro de los regímenes especiales que tenemos es el de los investigadores. Los investigadores, a través de lo que fue, como decía Pedro, la ley 22.929, que estaba dedicado a las personas que justamente realizan actividades tecnocientíficas o de desarrollo o de dirección de esos proyectos en los ámbitos de los organismos de investigación, INDEF, INTA, CONICET, Comisión Nacional de Energía Atómica, entre otros, y con posterioridad se agregó, sí, se incorporó, para decirlo correctamente, a los docentes con dedicación exclusiva de las universidades nacionales. En este caso difiere en cuanto a los requisitos que requiere el docente, porque acá se necesitan 30 años de servicio, a diferencia de los 25 como docente, y dentro de esos 30 años de servicio tiene que haber 15 años de manera continua o 20 de manera discontinua realizando las actividades de investigación. En cuanto a los requisitos o documentación que se requiere, bueno, los requisitos son los 30 años y los años son 60 años para las mujeres y 65 para los varones.
La diferencia que vamos a tener acá para poder acceder a jubilarte por el cargo es que en el cargo tiene que tener una antigüedad mínima de 24 meses para poder jubilarse por ese cargo, ¿sí? Si no se llega a esos 24 meses, y volvemos a lo mismo, de la renuncia condicionada y los plazos para poder hacerlo, lo que se va a generar es que se va a jubilar no por ese cargo que no cumple, sino por el cargo inmediatamente anterior que sí lo cumplía. Entonces, se da. Dentro de la documentación hay una parte que es similar en cuanto a certificación de servicios. También se otorgan 2 certificaciones. La diferencia es que en la certificación complementaria se va a dar, que es donde va a surgir el cargo que detenta el docente y la remuneración que percibe a sí mismo. En el cargo de los docentes con dedicación exclusiva, lo que van a necesitar también al momento del inicio es una ordenanza de la facultad donde desarrollen las actividades, donde establezca las actividades de investigación que desarrolla el docente y desde qué momento. Eso, conjuntamente con la renuncia condicionada o definitiva, es lo que hace que se pueda ingresar el cargo. En este caso, el haber inicial jubilatorio que se va a liquidar va a ser equivalente al 85% del salario en bruto del docente, siempre otro también al momento del cese definitivo, ¿sí? Ahí después, sobre el final, voy a hacer una aclaración respecto a los salarios del cese definitivo, porque justamente como hay modificaciones en los salarios y hay veces que se puede generar que el mes previo a empezar a cobrar la jubilación puede haber alguna diferencia en los salarios, en esos casos sí se puede plantear un reajuste de esa jubilación, porque siempre el haber que se tiene que tener en cuenta es el del cese definitivo. Entonces, también es una cuestión como para que se pueda tener en cuenta. Simultaneidades. Hay casos donde los docentes pueden tener simultaneidades con régimen general o con algún régimen especial. Se puede dar, por ejemplo, con un régimen general, que una persona realice actividades de unos servicios comunes, como le llamamos nosotros, y que tenga también desarrollo de actividad como docente universitario. Acá la ley es clara en el sentido que establece que para que se dé esa simultaneidad, el docente nunca puede superar las 20 horas semanales. Si el docente supera las 20 horas semanales, no se puede aplicar ningún tipo de simultáneo. En el caso que sea hasta ese sumatoria de horas, sí lo que se va a incrementar ese haber va a ser en un 2,73% de ese 82% que le hubiera correspondido percibir a la persona. Y se acumula. Pero el tema de la dedicación, que no puede exceder las 20 horas, sí es también algo fijo. Si lo supera, no puede haber simultaneidad. Puede darse simultaneidad, por ejemplo, que un docente universitario cumpla con los requisitos del docente universitario y que también cumpla con los requisitos del docente nacional. En ese caso se pueden aplicar los 2 regímenes a la vez y a la vez se van a acumular así, pero siempre cumpliendo con los requisitos de ambos regímenes, ¿sí? Entonces... Perdón, ¿nacional o provincial? Nacional. El colegio iría. Claro. En este caso... Y universidad. Y universidad, exactamente. Y en los dos tenés que estar en actividad al momento. Sí, y también los ceses tienen que ser simultáneos en la misma fecha, si hay distintos requisitos puntuales que se deben cumplir, porque ha pasado capaz que se renuncia a la universidad y continúa quizá, aunque sea unos poquitos meses, y eso genera un inconveniente. Genera un inconveniente por retenciones de haberes, y después hay como todo un cobro indebido, y te lo pueden llegar a descontar en ese caso. Es lo mismo que de lo de renuncia condicionada o definitiva que le transmitía también con los docentes universitarios, tener en cuenta eso, siempre de manera previa, hacer cualquier tipo de renuncia, ver bien en qué situación se encuentra, lo recalcamos y lo repetimos, porque nos hemos encontrado con más de un caso que realmente es muy injusto. Por un cambio de cargo quizá unos añitos antes de poder jubilarse, independientemente que tuvo toda una vida laboral entera. Entonces, sí, se puede. Perdón, sí. No entendí bien cuando tenés más de 20 horas. Cuando más, sí, bueno, en simultaneidad. En simultaneidad. No se puede aplicar a simultaneidad. Correcto, pero sí se puede aplicar al régimen universitario, solo. Claro, tenés que optar por uno.
Hay que optar por uno. Se puede optar por el universitario, por ejemplo. No, perdón, después de las 20 horas, me Yo refiero. estaba refiriéndome, yo hice el caso concreto, de una persona que va por régimen general o por ejemplo un régimen de investigador, pero que también desarrolla la actividad en la universidad. Esta actividad en la universidad, para aplicar simultaneidad, no puede exceder las 20 horas. Si excede las 20 horas, no es simultaneidad. Correcto. Al momento de jubilarse. Al momento de jubilarse. O sea, por supuesto. uno puede tener 40 horas y después reducir a 20 No, no. al momento de Claro, jubilarse. no. Si bien no hay simultaneidad, puede optar por alguno de los dos regímenes. No. Sí, por supuesto. Correcto. Sí, por O supuesto. sea, pero puede optar por el universitario. No hay simultaneidad. Sí, Correcto. sí, por supuesto. Bien. Ahí verá en caso concreto si le conviene ir por el régimen del docente o por un régimen común. Una cosa importante. No hay regímenes jubilatorios que tengan simultaneidad, o digamos, yo no conozco, salvo en la ley nuestra. Entonces, el beneficio que se incorporó, por eso les digo que en ese paso que hubo por la Cámara de Diputados, que hubo mejoras que vinieron de quienes están pensando estas cosas y tenían que ver con la legislación del trabajo y la legislación de los regímenes jubilatorios, que incorporaron esto de la simultaneidad, y eso permite que alguien se pueda jubilar por la general y si tiene hasta una semi-exclusiva o parcial o dos simples en la universidad, se lleva también eso. Entonces, la jubilación general por lo que le corresponde y las 20 horas de la universidad. Eso Sí, es lo único, es el único. Sí, ¿cómo afecta si sos investigador de CONICET, además de ser docente exclusiva acá en la universidad? ¿Agrega algo? No, en CONICET y con dedicación exclusiva en la actividad de investigación en la universidad no se suma. Eso sí se suma. es lo mismo que estás cobrando sumado Claro. hoy. O sea, hoy estás cobrando ya sea exclusivo de universidad y el cachito de ¿El CONICET, cachito suma? todo eso junto. Se suma todo y sobre eso se aplica el 85%. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Vamos haciendo preguntas ahora o viene? No, después vamos a abrir un poco Sí, abrimos más. ahí, si sale alguna, por supuesto contestamos, pero... No, si no. Así, por eso. Dale, No, porque nos a falta ver. todavía explicar el de los docentes nacionales. nacionales. O sea, los Exactamente. preuniversitarios, que se Exactamente. llaman ILIA, Jardín, Claro, etcétera. jardín maternal, eso que tenemos también. Respecto al régimen de los investigadores, la invalidez y la pensión, del mismo modo que me refería al del docente universitario. El docente, en el caso de la invalidez, tiene que estar en el ejercicio de la docencia o la investigación cuando se produzca ese hecho. El porcentaje de discapacidad también es el mismo, tiene que ser mayor o superior al 66% de la capacidad psicofísica de la persona y no hay tiempos mínimos, no hay cuestiones mínimas y se liquida del mismo modo la jubilación por invalidez. Y la pensión lo mismo. Aunque se genera, tiene que estar, por supuesto, el docente en la actividad o el investigador y se va a liquidar con los mismos beneficiarios y del mismo modo. No se genera, no hay diferencias en eso. 10 años o 20 años de una docencia se va a liquidar del mismo modo que le hubiera correspondido la jubilación. Bueno, y por último tenemos el de los docentes preuniversitarios, que se refiere al nivel inicial, medio, primario, técnico o superior no universitario, ¿sí? Que se incorporó a través del decreto 137 y en este caso los requisitos son similares al docente universitario en el sentido que se requieren 25 años de servicio como docente en el colegio. Sí difiere la edad, la baja la edad de las mujeres va a ser en 57 años en este caso y 60 en los varones y por supuesto tiene que estar en la actividad al momento de hacer el cese. En ese sentido son todos los regímenes tienen que estar en esa actividad y cesar en esa actividad al momento de iniciar el trámite jubilatorio, no antes, ¿sí? Porque ahí también genera un conflicto. Lo de los 5 años también va igual. En el docente, lo que pasa es que ahí los docentes no manejan los mismos términos si vos mirás las certificaciones, no es una certificación complementaria como el docente o el investigador, donde te detallan el cargo desde cuándo y hasta cuándo. En este caso no. Son otras planillas que hay una solicitud de un suplemento docente, amén de las certificaciones de servicio, y una ampliación como servicio docente. Pero no se tiene en cuenta esa antigüedad de los 5 años. No. Siempre estos de los 25 años tiene que haber por lo menos 10 años frente a alumnos, ¿sí? Igual que el otro docente. La documentación es similar, la renuncia condicionada, lo mismo que vengo hablando hasta recién y lo repito, chequen bien antes de hacer cualquier tipo de renuncia. Pedro hacía una referencia ahí en un momento de la renuncia definitiva en general.
siempre se recomienda hacer una renuncia condicionada, pero nos podemos quizá encontrar, a ver, la renuncia condicionada, ¿por qué? Porque el docente continúa trabajando, cobrando su salario, continúa el trámite jubilatorio, se resuelve, cesa y al mes siguiente empieza a cobrar la jubilación. Entonces, siempre hay casos donde puede pasar que tenga o un cargo que se pueda vencer o que no lo pueda recuperar y que esté en condiciones que se podrá analizar, por supuesto, y ver en cada caso concreto si conviene hacer algún tipo de renuncia definitiva para hacer valer ese cargo, independientemente que una vez la renuncia definitiva va a haber un tiempo donde no se va a percibir salario, ¿no? Pero bueno, eso va en cada caso en particular que se pueda generar, porque hay... ¿Hay un tiempo así más o menos conocido o aproximado desde el momento que vos presentás la renuncia condicionada, que entiendo que es el momento que se ingresan así en criollo Sí. los papeles y hasta que te jubilás? No, sí. Importante la pregunta. Importante la pregunta. En realidad sería lo que la estadística Claro, cuenta. sí. Y la estadística Parece cambió evidente. mucho desde el 2005 para acá. Porque justamente las renuncias condicionadas, a veces, como era algo nuevo, demoraban años o años, y ANSES en ese lapso no está pagando, sigue pagando universidad, digamos, Claro. en ese caso. Entonces, No, pero es importante la pregunta, perdón, Pedro, porque al menos acá en la Universidad Nacional de Mar del Plata, la renuncia condicionada tiene una duración de 1 año y medio. O sea que en ese año y medio te jubilás. En ese año y medio tendría que resolverse la jubilación porque hay un alto riesgo que la universidad lo pueda dejar cesado de manera definitiva. Pero en Un función año de y la edad medio. de las personas. claro, porque una cosa a aclarar, A ver. en trabajos normales, que no son la universidad, se renuncia, no hay condicionado. ¿Ya? Y se cobra retroactivo. Sí, esto es Claro. una Anual. ventaja que tenemos, es una ventaja. Entonces podemos hacer la renuncia condicional. ¿Cuánto tiempo están tardando las jubilaciones en esto de último Mejoró. año y pico? Mejoró, hay casos de dentro de los 6 meses, hay casos de 4 meses, ¿sí? Pero al principio no era No, así. no. Era 2005, digamos, quienes se jubilaban 2005, Claro. 2006, 2007, Sí. por ahí. Y después con la nueva ley, para los del ANSES era todo nuevo, una ley nueva de jubilaciones que tengo que mirar cosas distintas, tengo que mirar esto de los 60 meses de manera distinta. Y según dónde caía el trámite, en una época los derivaban a asuntos complejos de ANSES, Mesa especial. mesas especiales, qué sé yo, y otras no. Y según la provincia o el lugar donde caía, pasaban distintas cosas. Ahora es como que ya aprendí. Estamos con más de 10 años de la ley. Entonces, y se acortaron los plazos desde que se presentan estas renuncias hasta que salen. Siguen yendo a la mesa especial esa, se resuelven en una mesa especial, se resuelven. Hoy tenemos que los expedientes son 100% digitales, es un beneficio, porque antes teníamos los expedientes que se iban a la mesa especial ese, teníamos que presentar las notas en papel, los bolsines que se iban los viernes y no sabías nunca cuándo lo abren. Entonces, hoy en día todo lo que se ingresa en ANSES se escanea y automáticamente se eleva de una manera virtual a la mesa especial y va y viene de esa manera. Pero es importante, reitero, la renuncia condicionada, porque si bien mejoraron los tiempos en la resolución de los expedientes jubilatorios, el año y medio sigue estando. Y quizá pueda surgir algún tipo de inconveniente que no lo pudo prever el docente al momento de iniciarlo, que le pueda retrasar algo, porque no sé, le puedan detectar algún tipo de servicios en provincia de Buenos Aires. Y depende qué tipo de servicio en provincia de Buenos Aires, quizá los pueda hacer valer o los puede desistir. Pero si lo tiene que hacer valer, el trámite, todos los trámites en IPS, que no es ajeno a nosotros, pero es un inconveniente mayúsculo, tardan tiempo, mucho tiempo. Entonces puede pasar que estemos en el año y medio justito y bueno, siempre tratar de evitar el cese definitivo sin la resolución del trámite jubilatorio. Aunque hayas estado trabajando en provincia hace 10 años atrás. Si vos no querés, Si eso estás no. fuera de los 10 años, no. Si estás de los 10 años que vos iniciaste el trámite jubilatorio y estás anterior, no es necesario, no te van a pedir. Pero quizás estés adentro y te lo puedan pedir. O aún estando adentro, vos no quieras desistir. Pero bueno, eso va en cada caso en concreto y de acuerdo a lo que tengas. Sí, sí. Pero digamos,
volviendo al término de la renuncia condicionada, puede haber cosas que no se puedan tener tenido en cuenta al momento que se puedan hacer después un poco más importantes. ¿Sí? ¿Sí? No estoy segura si entiendo bien la secuencia de cosas. A ver, Uno pide la certificación, las 2 certificaciones de servicio. sí. En ese momento se firma la renuncia condicionada en la universidad. No, previamente, con esas certificaciones de servicio, verificar justamente el tiempo que vos tengas y los cargos que tengas. Y una vez que veas eso, que vas a necesitar esa certificación, por supuesto, porque es la información precisa, recién ahí, justamente, plantear la renuncia condicionada en la facultad. Exactamente. En la facultad. ¿No? Sí, eso va en la facultad. Eso va a una ordenanza del consejo académico de cada facultad que acepta la renuncia condicionada. Esa aceptación es la que hay que acompañar en el Después expediente. con todos los papelitos ir al ANSES. Exactamente, exactamente. Pero sí chequear de manera previa a esa renuncia los cargos y la antigüedad que tengan en cada uno de los cargos. Y también es posible, cualquiera de nosotros puede hacerlo, ir al ANSES y preguntar qué hay de mí. Digamos, qué antecedentes tiene ANSES de los aportes que yo hice, de los lugares que haya trabajado. ¿Sí? Es un trámite que se hace, entonces te llevas un papel y dices, bueno, yo ya sé que todo esto, ANSES lo tiene, efectivamente, de los trabajos previos. Y si hay algo que no está, por ahí sale. Sí, eso está perfecto, pero tener en cuenta que el ANSES... Pero no es esta de la universidad que te dice, para la universidad, que es lo importante, porque para calcular el 82% sobre qué cargo y demás, es el que da la universidad. Pero uno puede haber trabajado tramos en otros lugares y esos aportes están. Y por ahí no terminan impactando sobre la jubilación, o sí, dependiendo del volumen y el tiempo y demás. Sí, igual si son aportes que figuran en el legajo, en el archivo de ANSES, por supuesto se incorporan, pero sí genera eso, exactamente. Disculpa porque llegué tarde, pero esa certificación de servicio la pedís en la universidad o en la facultad. Sí, en la universidad, no, es universidad. En persona. Con universidad personal ¿Dónde docente. está Bacalini Personal ahora? docente. El director de dirección de personal. Bien. Docente. Perfecto. ¿Se puede hacer Hoy una- en el perdón. primer piso Claro. donde funcionaba el laboratorio de... Ahora está más. Ese es el lugar nuevo. Antes estaba en el quinto piso. Claro, ¿no? quinto piso. No está más ahí, está en el primer piso. Sí, e incluso hoy en Para que día, te pongas ahí. incluso hoy en día, bueno, perdóname, dale. hay un correo electrónico porque hay firmas digitales. Hay un correo electrónico, envías un correo electrónico y te lo contestan con firma digital automáticamente con la certificación. Sí. El otro día vi, digamos, dentro de este curso, la clase pasada o la anterior, lo tuvimos a Bacalini acá explicándonos los trámites que tienen que ver con los docentes en general. Y entre ellos aparecía el trámite jubilatorio. Pero están bastante bien actualizados y te atienden muy bien ahí. Sí, Una allá pregunta por lo que escuché en mi facultad, ¿no? Creo. Cumplí 60 y la facultad te intima a renunciar, ¿no? Entonces vos presentás la condicionada o cómo es. No, en primer lugar, no, está bien. Pero por tu lado, cuando se está para cumplir los 60 años y uno pretende continuar, tiene que presentar una nota en la facultad que va a continuar trabajando. Si no, la facultad sí te puede, la universidad te puede decir que cumpliste la edad como para iniciar tus trámites jubilatorios, pero vos ingresando esa nota vos estás cubierto hasta los 60. Y aguantás hasta los 65. meses o hasta los 70. y ahí O después hasta los 70, exactamente. Exactamente. Digamos, una aclaración de esto de la edad. Los tres regímenes, en realidad el de investigadores y el de universitarios, tienen como piso mínimo de edad 60 años para las mujeres, 65 años para los varones. En el caso de la ley de los docentes nacionales es 57 años para mujeres, 60 para los varones. Pero si uno, por ejemplo, quiere jubilarse uniendo a los dos, tiene que esperar a cumplir los dos. Porque si no, no cumple con Bueno, O sea, una mujer a los 57 no se puede jubilar por lo que haga en universidad, pero sí por el colegio. Pero si solo está en el colegio, puede. Otra preguntita chiquitita y ya está. Sí. Digo, porque como hablando cosas que fueron diciendo, no tiene nada que ver la cualidad o la calidad del cargo, ¿no? Si es interino, eso a término, no, por suerte.
Menos mal. Por suerte no. Porque, No a sabe ver, esa certificación. no sale la certificación, no le importa al ANSES en qué carácter trabajó. O sea, tenemos personas que han trabajado y se han jubilado de la universidad siendo interinos, y por eso la pelea por la regularización, los concursos y demás va por otra vía. Por suerte en este caso no afecta. Y una cosa más digo de la edad. En realidad la ley de los docentes nacionales fue la primera que habló de todas las leyes jubilatorias de el derecho a permanecer trabajando hasta los 70. En el régimen general eso no estaba en el 2009 cuando se sancionó. En realidad fue una cosa que se incorporó en las reformas que hubo varias y de las que vamos a hablar ahora, de la movilidad de la jubilación, o sea, cómo se actualizan los haberes jubilatorios, que se incorporó para el régimen general la posibilidad, a los 70 años, como un derecho, derecho del trabajador. Bueno, ahora esto de que uno va cumpliendo las edades y la universidad te avisa, bueno, vos llegaste, ¿qué haces? ¿Te quedás o te vas? Digamos, es como actúa como una pregunta esto de la intimación. Más allá de que uno sabe si cumplió su edad o no, porque festejó o no su cumpleaños correspondiente, la universidad también te lo recuerda. Che, estarías acá en esta edad. ¿Qué vas a hacer? ¿Te quedás? ¿O vas a iniciar el trámite? Entonces ahí hay que contestar, me quedo, no hay problema, me quedo. Si quiero, Hay que esperar a si que quiero. te avisen o decirlo antes. No, vos sabés que es tu derecho a los 60, si no te avisaron y tenés ganas de... ingreso. Nosotros cuando salió esto de la ley de docentes universitarios, y creo que sigue operando de esta manera, detectamos como dos poblaciones dentro de los docentes, las y los docentes de la universidad. Quienes quieren quedarse acá hasta el último día y que los saquen con las patitas para adelante, y quienes cumplen el requisito dicen yo me voy, yo me quedo. O antes ya están tratando, digamos, es como que ahí hay dos grupos que está bastante definido. Bueno, y algunos pues dicen, bueno, me quedo un tiempo más y me voy. Pero en general esos grupos se detectan y hay quienes hoy, tenemos casos de personas de 71, 72 o más años que no hacen nada y la universidad tampoco sabe muy bien qué hacer, pero sí está haciendo. Que es comunicar que ya está. Pero bueno, eso sí, ahí. Yo acá tenía una preguntita. Sí. Si lo que corresponde también es una renuncia condicionada en el caso de ya estar jubilada por el IPS como docente. No, sería indiferente en ese caso, porque no es que vas a renunciar. Recordá que O sea, la no renuncia. sería una renuncia, entonces. Recordá que la condición es que te otorguen la jubilación y vos ya estás jubilado. Bien, pero ¿y qué pasa entonces con él? Yo no puedo hacer una renuncia condicionada, por ejemplo, por el tema del reconocimiento de los servicios que suponen un ajuste por parte del IPS a futuro. Sí, pero ese reconocimiento de servicio lo puedes hacer aún sin renuncia o con la renuncia definitiva. Condicionada en este caso lo podrán hacer, pero no te va a generar ¿dónde la vas a acompañar? Pero tengo que dejar de trabajar en el momento en que... No, el reconocimiento de servicio lo puedes hacer trabajando. Lo que pasa es que te van a reconocer, vos inicias un reconocimiento hoy, te van a reconocer todo lo que puedes haber trabajado hasta hoy. Vos vas a continuar trabajando, eso no va a estar reconocido. A lo sumo tendrás que hacer un nuevo reconocimiento. Ajá, pero yo podría seguir trabajando en la universidad presentando los papeles pidiendo el reconocimiento por el IPS. No, por ANSES para presentar al IPS. Claro. Ah, porque me informaron que no, que en División Docencia me dijeron que no, que eran como máximo 3 meses. Eso me dijeron. Después de la jubilación del IPS, 3 meses. Claro, me dijeron que eran 3 meses. Que te van
No entiendo. Te van a No, reconocer no, nada más que Es como que no puedes hacer No. reconocimiento de lo que tengas en la universidad salvo 3 meses después de que te den la jubilación del IPS. No así. Me dijeron que una vez que yo presento la renuncia en la universidad, aún condicionada, el ANSES me va a dar un periodo como máximo de 3 meses y yo ahí tengo que dejar de trabajar en universidad mientras espero el Para que le ajuste. pagaran el reconocimiento. Claro, pues si no está Claro, activo, mientras espero el ajuste. O sea que en ese periodo me Ah, no quedaría va a cobrar sin el poder ajuste si trabajar está en la activo. universidad. claro, no va a cobrar el el reconocimiento si está ajuste. activo. No, claro, No, pero- como que no cobro si estoy Está bien, activo. pero- Claro, eso sí es Está bien. Porque Hablamos del es reconocimiento. jubilación. Si ese reconocimiento lo vas a aplicar ahí, sí, en un momento vas a tener que hacerlo. Sí, sí, no te van a. Sí, sí. No Yo se me- puede yo me- cobrar un pedacito de la jubilación de algo que de lo que no está jubilado. Sería. Claro, pero no se pueden sincronizar esos tiempos. O sea, si el IPS quiere tardar 4 años, como me dijeron que están tardando, en reconocer esos ajustes, y Sí, yo eso tengo es que, así. yo tengo que quedarme así, digamos, sin poder trabajar en la universidad cuando ANSES me diga, baja. Sí. Ah, Sí, eso que- siempre estando Como atrás y jubilada. después. siempre estando jubilada claro. Sí, hubo. Bueno, Buenas. en mi caso, yo tengo cargo de carrera de apoyo de SIC. Sí. El IPS, el sistema que lo jubila, pero en los primeros 19 años que yo estuve en SIC, hemos sido contratados, por lo tanto, la patronal no hizo los aportes. Yo ya tengo la edad para jubilarme, tengo los años. Por universidad, igual. Sí. La pregunta es la siguiente. Ya pedí la certificación que me enviaron de los años trabajados en universidad. Sí. El IPS tiene que reconocer los aportes de universidad ante ANSES. Igual, lo primero que tendríamos que ver, no está jubilado por lo que me estás No, diciendo. no. Cuando una persona aporta, en este caso, al ANSES o al IPS, que es otra caja de otra jurisdicción, lo primero que hay que distinguir es la cantidad de años con aportes que pueda tener en una caja o en otra. ¿Por qué? Porque la caja donde tenga más aportes va a ser la caja que va a otorgar la jubilación. Si usted tiene más aportes en provincia de Buenos Aires, el IPS va a ser el que le va a otorgar la jubilación o caso contrario la universidad. Eso o caso contrario la universidad, perdón. Entonces, primero determinar eso, porque una va a ser la caja otorgante y la otra participante. No le va a otorgar y la otra sí le va a enviar lo que corresponde, pero como caja participante. De acuerdo. Ahora bien, el cargo de SIC es un cargo con dedicación exclusiva y el cargo de la universidad, por supuesto, es una dedicación simple. Ahí está generado el problema. Pero ¿sobre qué caja tenés más aportes? ¿Sabes? En años. En años, ¿eh? Años con aportes. En años en universidad tengo los 35 años. Y en sí. No porque no le tuvieron en cuenta los primeros Desde 19. el 2000, Ah, previo al perdón. 2006, del 87 al 2005, la SIC no tuvo en cuenta eso, no hizo aporte la SIC. No, la ahí provincia. lo que correspondería sería hacer un reconocimiento de servicios, como recién decía acá, pero al revés, para hacerlo valer en ANSES. Y habrá que ver ahí de qué manera se podrá hacer Ir a valer de negociar con acuerdo. el IPS eso, digamos. Está bien. Pero hay que hacer, como decía ella, pero al revés, el reconocimiento, el Nosotros IPS. Es más podemos disponer exitoso de ese los camino, personas ¿no? de la O sea, asesoría sí. legal del sindicato para eso. No te escuchamos. legal para el Si sindicato. disponemos de la asesoría legal del sindicato Acá. para eso. Sí, no, a ver, que no lo dije, o sea, al principio lo presenté a Pablo, pero tenemos tanto a Pablo como a Yamila que ante el solo pedido del turno, los viernes están miércoles ahora, se organiza un turno, los van a ver y consultan estas cosas más en detalle, le piden, Sí, no, pero hay bueno, particularidades que necesitaría generan- estos papeles, van a buscar, volvés a consultar. O sea, ese servicio está organizado por parte de ARUF. Lo mismo para quien quiera, no es obligación, iniciar su trámite jubilatorio. Es decir, esa otra parte es gratuita para los afiliados de ARUF. ¿Sí? El contar con este servicio de consulta para el trámite jubilatorio, los abogados que están en nuestro
en nuestra asesoría cobran un haber jubilatorio. ¿Sí? Y nosotros creo que les cobramos algo por unos papeles, 300 pesos, una cosa por el estilo, por unos papeles que tenemos que hacer. Si vas a cualquier otro estudio jurídico que se dedique a jubilaciones, te vas a encontrar con valores bastante más elevados. 2, 3, o que por ahí te cobran un monto durante el tiempo que está el trámite jubilatorio, etc. Repito, hay algunas que son fáciles y que no requieren abogados, porque además es un trámite que no requiere abogados. ¿Está? Eso también lo tienen que saber. No requiere. Pero, por algunos casos en donde hemos visto gente que se ha visto perjudicada, nosotros decimos, bueno, mejor acompañado, bien acompañado en este caso. Claro. No, a veces nos hemos encontrado con información porque es cierto, muchos docentes nos vienen a ver y ellos salieron anteriormente a la ANSES. Como la que decía hoy que me vino con la renuncia condicionada ya aceptada. Y hay veces que las cosas que nos transmiten los docentes, que les dicen en la universidad, y a veces se nos ponen un poquito la piel de gallina porque quizá no es lo que correspondería, o a lo sumo consultar. Hay cosas de lo que estamos hablando que no tienen mayor comprensión, pero que son cosas que dejan a veces. Vamos a hacer así. Vamos a hacer un cortecito ahora, nos tomamos un café y pasamos al tema movilidad de todos los regímenes y en general y demás. Movilidad jubilatoria. Perdón, pues sí. yo quería preguntar sobre el Dale, régimen especial de docentes de provincia, que ese no llegas o no llegas a tocar. No, de provincia porque dijimos nacionales. No, como la SIC acá, como el nombre. Bueno, pero es posible. Otra pregunta. Sí. Bueno, pero es posible, lo que sí decimos es posible reunir quien trabaja en IPS, digamos en docencia, en provincia, con el régimen docente universitario. Bueno, se tienen en cuenta estas cosas, pero es posible. Lo que sí nosotros hablamos son de los regímenes jubilatorios nacionales, porque además no solo tenemos provincia de Buenos Aires, hay quienes han trabajado en otras provincias. A ver, la variedad es casi personal del trámite jubilatorio. Si la pregunta es para profundizar un poquito en esa cuestión que planteó acá la compañera de los que estamos jubilados en IPS, ya está, digamos, ya estamos jubilados en IPS. ¿Cómo es el aporte del régimen nacional como caja participante? ¿En eso se va a profundizar un poco? El reconocimiento de servicio hecho en ANSES, para hacerlo valer en IPS, si te tengo que decir la verdad, yo IPS no sé cómo afecta eso al haber jubilatorio que tengas como jubilado de IPS. No, todo lo que es provincia de Buenos Aires, hay cosas que exceden justamente lo nuestro y hay cosas que las dejamos hacer hace tanto tiempo justamente por todos estos inconvenientes que no podíamos incluso dar respuesta. 4 años. Sí, dar respuesta a esas viene a situaciones. pedirte cosas. Las dos últimas y volvemos. Para que tenga 3, dale. Acá y allá. Controlamos. Dale. Para que tengo ahí que no me escuché. Hay una pregunta de los docentes cuando vienen a la facu. Cuando te piden el reconocimiento de ANSES para IPS, Sí. ¿el corte lo hacen al año en que se jubilaron por IPS? No. A vos te van a reconocer en ANSES o vas hoy a hacer un reconocimiento, te van a reconocer hasta la fecha de hoy todo lo que tengas para atrás. Ah, bien, porque ha ocurrido con algunos docentes que se han jubilado que le han hecho el corte al momento que se jubilaron en IPS. Le reconocieron los años paralelos y el resto como que va a un fondo común. No, tiene que repetir. Una cosa es el reconocimiento de servicio en sí mismo No, reconocimiento a lo que IPS les considera, les toma. No, el reconocimiento lo hace ANSES. Y ANSES reconoce tanta cantidad de años de servicio hasta acá. Ahora, ese reconocimiento, que puedan ser los años que sean, cuando se lo lleva a la IPS para que se afecte el haber jubilatorio,
Ahí puede ser que suceda eso, Ahí, pero el exacto. reconocimiento te reconocen todo. No, eso es lo que Bien. pasa. Que IPS Bien, te reconoce que era un poco lo que me a todos preguntaba. los que se jubilaron. Sí. Que era un poco lo que me Que preguntaban. es la decepción cuando viene el docente, que diciendo que le van a reconocer un montón, 10 años más, y que esos 10 años más que trabajó no se lo reconocerían en el corte al momento que se jubilaron en IPS. Y es algo de IPS que te digo hablar, si te tengo que responder no sería porque no lo tengo claro, pero parecería que no debería ser así. Claro, a mí también. Pero esas cuestiones Pero- se pueden judicializar, de última. Claro. Sí, Docente de jardín maternal. Docente de jardín maternal. ¿De provincia o de...? No, pero universitaria. Jardín maternal de la universidad. Sí. Tenemos compañeras que a la edad de jubilarse, 57 años de edad, van a contar con 10 años de aporte en el sistema de provincia y 15 en el sistema de universidad. ¿Cómo sería ahí? ¿Se usaría? Superpuestos. Hay que ver si Tiene que están continuar. superpuestos o son simultáneos. ¿Son simultáneos o son uno atrás del otro? Uno atrás del otro. Que No, traigan los papeles y pidan una entrevista con... Sí, yo te mandaría a pedir un reconocimiento al servicio de IPS y hacer valer esto. Última antes del café. Tienen que ir a consultarte una propuesta de la CPI para modificar el régimen. Claro. A ver. A ver. Vos tenías el proceso para golpear el vidrio. A ver, sí. El cosito para golpear el vidrio. Hay, o sea, se sabe. No, hoy no está. A ver, la pregunta que hace es estrictamente política. ¿Se van a modificar estos regímenes? ¿Se van a caer todos? ¿Van a sobrevivir otros? ¿Va a venir uno? No sabemos. ¿Qué intuimos? Cada vez en los últimos 10 años, diría, que se miran las cuentas, en la comisión previsional de la Cámara de Diputados, la misma que, entre otras cosas, sancionó la única ley con el 82%, que es la nuestra, la única que hay desde el 91 para acá, se miran los regímenes especiales. ¿Y qué se mira de los regímenes especiales? ¿Cuánto me sale? ¿Qué pasaría si no estuviera? De los tres que tenemos nosotros, digamos, después hay unos de Fuerzas Armadas, hay uno de Lucifuerza, hay otros, los de los diplomáticos, porque en realidad no todos son regímenes especiales, hay algunos que son de los que se denominan de privilegio, sí, pero es una denominación, pero por ejemplo, los de los diplomáticos o los de la justicia, son regímenes que no tienen en todos los casos aportes adicionales como ese 2% que aportamos todos nosotros para tener ese derecho. Más allá de que la ley original, sobre todo en lo de los docentes nacionales y la de los investigadores, no lo decía, al reglamentarse ahí en el 2005 dijeron, bueno, todos ponen un poquito más para que juntemos algo más. Y primero se habló de abrir una caja específica para contar a ver cuánto había ahí y cuánto saco de esa caja y cuánto, si esa caja no alcanza y tengo que recurrir a otro lado, a ver ahí se me está generando un problema en la economía general. Bueno, eso se mira siempre. La ventaja que tenemos con la ley de jubilaciones de docentes universitarios es que es superavitaria. Entonces ahí tenemos un freno. O sea, lo que se recauda de extras y los que se han jubilado, que no son muchos, que yo calculo que al día de hoy debe haber unos 20.000 o algo por el estilo, no más, docentes universitarios jubilados por esta ley, es superavitaria. La de los docentes nacionales no tanto, hay unos 350.000 jubilados por esa ley y no es tan superavitaria o está ahí. Hay que los cuatro activos por jubilado para que, digamos, en la ley general. En la ley general, bueno, sí, por eso, cuanto más trabajadores activos haya en nuestro país, siempre es mejor. Ahora, en este momento, hay un momento de cantidad de trabajadores registrados aportantes, creo que es récord en este momento a lo que ha sido la historia. Obviamente la población crece, ¿no? Pero
creo que es récord. El problema que en todo caso tienen es la baja remuneración, que es otra cosa. ¿Sí? Pero en cantidad de personas hoy hay un... Bueno, contestado esto, o sea, eso siempre se mira y siempre estamos pendientes. Por eso es mejor, si alguien me pregunta, ¿vos qué querés hacer? Y bueno, tener derecho en mano más que derecho volando, ¿no? Jubilarte, es difícil que con retroactividad maten a alguien que se haya jubilado, digamos, le saquen el derecho una vez que está jubilado. Pero sí, a ver, estamos hablando de que tenemos condiciones y características de posibilidades de jubilarnos que el resto no tiene. Vamos a tomar un café. General, el de investigadores, el de la ley específica de docente universitario, el de los docentes nacionales. Tienen los requisitos, toda la parte en amarillo tiene que ver con los requisitos que tienen que cumplir para poder jubilarse con cada uno de esos regímenes. Y después en la parte rosa, que es de lo que vamos a hablar ahora, es cómo se actualizan sus saberes. Es decir, cuál es su movilidad. ¿Sí? La idea de movilidad es cómo se mueve el salario una vez jubilado. ¿Está? Bien. Esto no lo tiene nadie. Hecho, acá no lo vi en ningún lado. O sea, lo he visto, por ejemplo, esta parte, sí, en algunas revistitas de Rosario, de un grupo de jubilados de Rosario y demás. Pero que tenga todo esto y actualizado, no lo vi en ningún lado. Vamos a hacer un cuadernito, ojalá, porque tenemos 50.000 cosas para hacer, pero ojalá hasta antes de fin de año lo tengamos, que va a tener en la parte central, en la hoja central esto, y van a tener todas las explicaciones de dónde salen los regímenes, de los porqués de esto y qué sé yo, un poco de la historia. Y otra cosa de la que vamos a hablar ahora es qué está pasando con lo de las movilidades. O sea, una cosa es lo que dicen las leyes, otra cosa es lo que ocurre o los cambios que va habiendo en relación a la actualización de los saberes de los y las jubiladas. Bien. Dicho eso, pasamos al tema movilidad. Bueno, siempre con la idea de que cuando decimos el 82% era cobrar el día que nos jubilamos lo mismo que cuando estamos trabajando, que hay una pequeña diferencia. Una cosa es el 82, si estamos cobrando de mínima el 81, ya tenemos un 1% más cuando está jubilado. Y como los jubilados no hacen el aporte a DUM, si los que aportan a DUM también cobran un cachito más porque no aportan a DUM una vez jubilados. Aunque los mantenemos como afiliados a DUM y algún día nos gustaría poder organizarlos de otra manera y que pudieran hacerlo. Pero eso hoy no está. Pero de acuerdo a nuestro estatuto, quienes están jubilados y eran afiliados a DUM continúan con su afiliación. Salvo que no quieran. Y nos dicen no quieren. Hay gente que piensa que al momento de jubilarse se tiene que dar de baja de adulto. Y nosotros le dijimos, no, porque si querés, no es necesario. Y sobre todo cuando van a ver ahora que en buena medida el salario de los jubilados tiene que ver con lo que nos pasa a nuestros sueldos activos, entonces van a entender un poco más la importancia de estar vinculado al sindicato y que el sindicato consiga aumentos más o menos razonables. Perdón, el 82% es sobre el bruto. Por lo tanto, cobrás lo mismo. Antigüedad, título. Todo lo que es remunerativo del sueldo. ¿Sí? Todo lo que es. Entonces, cobras lo mismo jubilado que activo. ¿Sí? En la ley del 85, repito, los descuentos de ley hoy hacen que nosotros cobremos el 81% del bruto, ¿sí? Sumando todos esos cachitos. No es el 82, es el 81. Ganancias te aplican igual, ¿no? Sí, sí. Si la tenías activo o jubilado también. Los valores te alcanzan.
Ahora, por suerte, hay no tantos que agarren ganancias dentro de la población nuestra, pero hay quienes sí. No, pero años anteriores sí nos pegaban los saques lindos. En este instante, la foto del día. Bien, entonces, alguien hace su trámite jubilatorio y un día empieza a cobrar. Supongamos que, y en esta parte es similar para el régimen de docentes universitarios que el de docentes nacionales, empieza a cobrar el 82% del haber, es decir, lo mismo que cobraba el día que presentó los papeles, dieron el CS y demás. El asunto es que una vez que está cobrando eso, ¿cuándo le tocan los aumentos? Y esto, una cosa es lo que dice la ley de origen, la del 91 para el caso de los docentes nacionales, o la del 2009 para el caso de los docentes universitarios, o la del 83 para el caso de los investigadores, que hablan de los sueldos de los activos. ¿Sí? O sea, una ligación del sueldo de los activos que implica que si a los activos les aumentan el sueldo, les deberían aumentar a los jubilados. Pero cuando se reglamentan estas leyes y estos decretos, el 137, el 160, que rehabilitaron los regímenes jubilatorios de investigadores y de docentes nacionales, en realidad se terminaron fijando condiciones de actualización de los saberes diferentes de lo que dice la ley original. Entonces, muchos, y sobre todo este año, con alta inflación, o bastante más alta, las que teníamos últimamente, los que tuvimos en el 87, 88, el 90, sabemos que puede ser todavía, podemos tener multiplicado por 10, pero bueno, no estaría pasando todavía eso, aunque quizá este año lleguemos al 100, no estamos viendo. Pero 2000 fue el 89. Bien, entonces, ¿qué es lo que, digamos, que está vigente hoy? En realidad, para el caso de, y no les voy a dar todo el detalle porque fue cambiando mucho cambiaron 4 veces las leyes de movilidad, si prestaron atención en los últimos tiempos. Había una cuando se eliminó el régimen de las AFPJP, se cambió en el 2017, en marzo del año pasado se volvió a cambiar. Son regímenes que dicen cómo es la movilidad general de los trabajadores jubilados, y todas se fueron cambiando. Y se usan unos valores u otros. Lo que está vigente hoy es lo siguiente. En el caso de los docentes nacionales y de los docentes universitarios, sus haberes jubilatorios se actualizan 2 veces por año. En marzo y en septiembre. En marzo cobran el incremento correspondiente a todos los aumentos de los docentes activos entre julio y diciembre del año anterior. Todos los aumentitos que hayan tenido los docentes nacionales de las 11 provincias que aportan a ese régimen, ¿no? Por ejemplo, son ¿quiénes quedaron en ese régimen de docentes nacionales? Las 11 provincias que transfirieron a la nación sus regímenes jubilatorios en la década del 90. Y en ese caso, es con esas 11 jurisdicciones que incluye Cava, hoy, se calcula el promedio de los aumentos que reciben todos esos docentes y se aplican todos juntos de manera acumulada en marzo. En el caso de la ley de los docentes universitarios, esa es la que podemos calcular bien cuánto va a dar el aumento, pues son los aumentos que recibimos nosotros en la universidad, acumulados de julio a diciembre. Todos esos aumentitos acumulados los cobran en marzo. Y todos los acumulados de enero a junio los cobran en septiembre. Y se arman 2 índices que se llaman RIPDOC y RIPDUM.
¿Sí? ¿Sí? RIPDOC, lo tienen ahí en el cuaderno. Me dicen, escribilo. ¿Sí? RIPDOC. Para los docentes nacionales. Y RIP no tiene que ver con la muerte. RIP, no, Pero bueno, está feliz. es un RIP. No sé, registro, no sé qué es. Remuneración, ¿no? Remuneración. Imponible promedio. Remuneración imponible promedio, no es RIP. Requiescat Pache no es. Bien, estos índices se hacen 2 veces al año y acumulan los aumentos de esos 6 meses, ya sea de esas 11 jurisdicciones para el caso de los docentes nacionales, de Lilia, del Jardín y demás, o las nuestras. En este septiembre, varios, y la comisión de jubilados nos decía, che, ¿qué está pasando con esto? Porque estamos aguantando 6 meses con una inflación alta y siempre estoy cobrando lo mismo, siempre cobro lo mismo. ¿Cuándo cobro? ¿Cuándo cobro? En septiembre. ¿Sí? Ahora. ¿Cuánto cobraron en septiembre? 40,3 fue el incremento acumulado de todos nuestros aumentos de enero, que hubo en enero, en febrero, en marzo y en junio de este año. Todo eso junto daba el 43%. ¿Sí? Perdón, 43,02. 43,02. ¿Sí? Y eso fue el valor que tuvo el RIPDUN para septiembre. ¿Sí? 43,02. Bueno, 0,2 lo podés sacar. Bueno, es lo que daba. Es un pesito más. Sí, es un pesito más. Y este otro daba, en este caso dio 40, no sé qué. Sí, 40,10. Bien. Eso les pasó a las jubilaciones o le está pasando en este preciso instante con el sueldo de septiembre, que no sé si lo cobran de manera anticipada o lo van a cobrar ahora a fin de mes. Se cobran en septiembre durante todo septiembre. Claro, durante septiembre cobran el abre. Bien. Entonces, repito, este valor son todos los aumentos que tuvimos los activos docentes universitarios, que este año tuvimos aumentos en enero, en febrero, en marzo y en junio, y da acumulado esto. Y todos los que estamos teniendo ahora, y los que tengamos hasta diciembre, los van a cobrar en marzo. ¿Está? Esa es la manera en que funciona la movilidad de estos dos regímenes. La de los investigadores es la movilidad general. La movilidad general, que tenemos que escribir todo esto que está acá. No viene fácil. ¿Por qué? Porque cambia mucho y cambió con todas estas leyes que hubo en 3 o 4 veces en los últimos 10 años. Y lo que hoy está vigente es un sistema que tiene en cuenta 2 grandes componentes en un 50% cada uno. 50% del RIPTE, o sea, 50% de eso es el índice, y 50% de otro índice que no sé cómo se llama. ¿Qué es? Es el porcentaje en que incrementan los saberes de los trabajadores registrados activos. ¿Sí? Los trabajadores registrados. ¿Sí? O sea, ¿cuánto aumentan todos los saberes de los trabajadores que están registrados? Se conforma el RIPTE. Y el otro 50% es la recaudación impositiva. ¿Cuánto incrementan determinados componentes de la recaudación impositiva? Que entonces ponemos recaudaciones. Recursos de las arcas que tiene el ANSES vinculadas a la recaudación impositiva. Tomando en cuenta los aumentos que registran esas dos cosas, cada 3 meses, no cada 6, 3 meses, se incrementan las jubilaciones de quienes estén en el régimen general y en el de los investigadores, que es el mismo. Los investigadores van a parar ahí. O sea, quien se jubile con el 85% tiene esta actualización. Y estos son cada 6 meses. Lo que estamos reclamando ahora es que estos se los actualicen cada 3 meses. ¿Por qué? Porque si aguantar 6 meses cobrando lo mismo,
hace que ocurra esto, que tampoco lo tiene nadie, y está recontra refresquito, está en estudio de elaboración de esta semana. Bueno, paso por acá. Paso por allá, algunos por acá adelante. Me quedo con uno, creo, ¿sí? Acá tengo uno. ¿Qué es esto? Este grafiquito que está acá abajo, es el gráfico de poder adquisitivo de los salarios de los docentes universitarios. El de abajo. ¿Qué es poder adquisitivo? ¿Qué es poder adquisitivo? Es cuál es mi capacidad de compra, cómo se calcula. Todos los meses tengo en cuenta dos componentes. El índice de precio al consumidor, que lo tira para abajo, el IPC del INDEC, y si hay un aumento lo tira para arriba ese valor. Todos los meses hay IPC. Aumentos no hay siempre. Y tampoco son de la misma magnitud, ni el IPC ni los aumentos. Entonces, esta es la variación, la del de abajo, de los salarios reales de los docentes universitarios desde octubre de 2005, que es el punto más alto de registro, junto con octubre del 87 de los que tenemos registro. Sí, yo tengo el gráfico. Este es un gráfico, cada puntito es un mes. Acá, cada puntito es un mes. Tengo otro que es un puntito por año y entonces se ve la evolución desde el 86 para acá. De la época que cobramos el sueldo en australes hasta ahora. Pero está hecho ese también. Y este es... Pero el resultado es siempre el mismo, es una pendiente negativa. No es siempre el mismo. Justamente acá estamos viendo desde el punto más alto de la serie del último tiempo, que es octubre de 2015, hasta la actualidad. Si vamos para atrás, también medio que va bajando, pero tuvimos una recuperación muy importante entre el 2004 y el 2008, después medio un amesetamiento y cada tanto subió un poquito más en esos años, y desde ahí para acá venimos bajando, ¿sí? En realidad con Macri perdimos 30 puntos de poder adquisitivo, 26, 28, depende de cómo se toma, si me puedo parar en noviembre, me puedo parar en diciembre del 2015, me puedo parar en octubre, en noviembre, o sea, octubre es el punto más alto, eso se los digo. O sea, si miro agosto del 2015, está un poquito más abajo, ahí es cuando llegamos. Pero en la actualidad también tenemos problemas. Sí, estamos perdiendo como 10 puntos desde que entró el actual gobierno. Y eso es por lo que estamos peleando, por esos sueldos. ¿Sí? Que la semana que viene vamos a tener un paro, por eso. Y la aceleración de la inflación hace eso. No, que vos distinguís entre docentes nacionales universitarios y universitarios e investigadores, por otro lado. Sí. Los docentes universitarios que son investigadores, por ejemplo, los parciales, los exclusivos, ¿entran en la primera categoría? No, para poder jubilarse en el régimen de los exclusivos como investigador tenés que tener un cargo de dedicación exclusiva, haber dedicado al menos 15 años con ese cargo a la investigación. O sea que un docente con dedicación, y además ese docente, si quiere, se puede jubilar como docente universitario y no como investigador. Okay. Digamos, no es obligatorio jubilarse por un régimen, por lo que explicábamos, a veces puede convenir uno u otro de acuerdo a los otros componentes del haber y del trabajo. ¿Está? Por eso mismo le decimos, para poder jubilarse como investigador siendo solo docente universitario, tiene que tener un cargo de dedicación exclusiva y haberlo tenido al menos 15 años dedicándose a la investigación. ¿Sí? Eso es un requisito, está en estos requisitos de acá. El mismo cargo que tenés en este momento. Sí, al momento de jubilarse tiene que haber cumplido con eso y tiene que tener 30 años de aporte, tiene que tener la edad. Por eso, los requisitos en el amarillo. Los requisitos en el amarillo. Para la simultaneidad. No, si uno está en CONICET, bueno, por eso en ese caso no sería
estrictamente simultaneidad. La simultaneidad sería trabajar en la universidad y tener un trabajo fuera del ámbito académico. Y yo agrego lo que tengo en la universidad al haber jubilatorio que me tocaría por jubilarme de la otra cosa. Agrego eso. Estoy trabajando en simultáneo en esas dos cosas. En cambio, si yo estoy en CONICET y universidad, que era la pregunta que hicieron hoy, te llevas el 85% de lo que tenés. De todo. De todo, incluyendo CONICET. Pero lo ingresás por universidad o por universidad. Si sos exclusivo, obviamente el mayor aportante sería... No, pero CONICET, las certificaciones de CONICET y certificaciones de universidad las acompañan juntas. Ah, ya estamos así. Certificaciones de un lado y del otro. Ahí hay que tener, perdón, en cuenta los ceses. Los ceses, tanto en CONICET como en la universidad, tienen que ser simultáneos. Y CONICET no tiene renuncia condicionada. Sí, ¿Sí? también. Entonces Ahí tenemos otro bien. problema con CONICET que... Sí, por eso, no estoy pensando en casa, por eso estoy... Sí. Bien. Y está homologado a todos los regímenes de CONICET porque fue muy reciente el voto del 82% para el personal de apoyo de CONICET. Tienen dos leyes jubilatorias diferentes. ¿Está como cargo de investigador en CONICET? ¿Corresponde? Sí. Pero no es un cargo de investigador. No, es el cargo del personal de apoyo. El personal de apoyo se agregó... Pero se agregó, Sí, ahora se a agregó. la ley general. Ah, se agregó a la ley general, como otra reglamentación. A ver, perfecto. La ley general, esta del 85% es de septiembre del 80. Bien. En diciembre del 83 se agregaron los docentes universitarios con dedicación exclusiva. Y luego hay como 5 o 6 leyes en los 80 que agregan al INIDEP, agregan el personal de apoyo de CONICET estuvo peleado hasta hace relativamente poco, y lo mismo le pasaba al personal de apoyo del INIDEP o al... Perdón, Dale. el índice para los investigadores. Ahora ahí voy. Vuelvo sobre eso. Sí, es independiente si uno empezó primero el cargo exclusivo o primero CONICET. No importa. Siempre y cuando cumplas con esos requisitos de haber tenido aporte los 30 años de aporte, tengas 15 años con el cargo de dedicación exclusiva. ¿Cuál es el índice? El índice sale cada 3 meses. No sé si el otro día lo teníamos. Era 15 con no sé cuánto fue ahora, pero tuvieron en junio otro y en marzo otro. O sea, viene cada 3. Y lo que no tenemos es este gráfico, por eso les digo, empezamos a instancias del pedido que nos hicieron desde la Comisión de Jubilados, cuyos delegados están acá presentes. Hay 2, 3. Delegados de ADUM, tenemos delegados de ADUM jubilados, Miguel, Beatriz, Gorras. Sí, perdón, está muy bien. Bueno, ellos empezaron a ver este tema de que cada 6 meses y siempre con el mismo sueldo, venimos con el mismo sueldo y se sube la... Bueno, entonces, esto es muy preliminar. Lo que hicimos es el poder adquisitivo de los jubilados desde la misma fecha, desde octubre de 2015 para acá, cómo da con esos RIPDOC y RIPUM. ¿Sí? Me falta hacerla para el régimen general. ¿Está? Fíjense la diferencia de formas de las curvas que claramente marcan 6 puntitos que van bajando y cada tanto uno para arriba. ¿Sí? En realidad, si miramos el valor final, digamos, el valor final en esta tabla hay una estimación, porque la estimamos desde ahora hasta fin de año con un índice que publica el Banco Central de inflaciones teóricas de hasta fin de año. Pero en realidad es real, hasta agosto este gráfico de abajo es el real y de ahí en adelante es un estimado. En cambio en estos los hicimos con cómo va a quedar. ¿Me disculpas? Una aclaración. Lo de los 6 meses, hubo una única excepción. Y se nota acá, hubo una única excepción. El año pasado, fíjense que en diciembre del año pasado, diciembre de 2001, cambia la forma de esta curva. 2021. ¿Qué dije? 2021. No, es una linda fecha para recordar.
una linda fecha para recordar. Bonos de... Bueno, recorte del 13%. Bien, fíjense la forma que tiene acá la curva. Esta es la única vez que a pedido se concedió que cobraran de manera trimestral los aumentos jubilatorios. Este año no se logró ese pedido, no dieron pelota. Igual fue a cuenta de lo de marzo. Obviamente, es como que cobraron en diciembre del año pasado los aumentos de julio, agosto y septiembre. Los cobraron en diciembre, en vez de esperar hasta marzo. Bueno, este año, digamos, estamos reclamando la trimestralización para que todos los regímenes se actualicen de manera trimestral. Si eso ocurriera, se parecerían un poco más esta curva de los activos con la de los jubilados. Pero, bueno, eso es, digamos, esto lo estamos revisando, es fresquito. No, lo hicimos justamente porque veníamos acá y por el pedido de estos últimos tiempos de que la preocupación. Pero cuando hagamos esa revista que pensamos hacer hacia fin de año, explicando esto lo vamos a poner al medio de la revistita para que todo el mundo vea cómo qué tiene que reunir para jubilarse y después una vez jubilado, qué tiene que... Explicando esto, qué pasa con los saberes, con la movilidad, etcétera, vamos a ver si también completamos el cuarto gráfico que nos falta, que es el de los investigadores con el índice general. Porque ese es uno cada 3 meses. Bueno, y además ha ido variando esto, que se tiene en cuenta en las distintas leyes, se tienen en cuenta cosas distintas para conformar ese índice. Yo tengo una duda que creo que sería para el doctor. ¿Qué pasa si llego a los 70 años, pero no llego con la edad a cubrir los años de aportes? Con la antigüedad. ¿De tu servicio? Sí. No llegas ni a 25, ni a, por ejemplo, como docente, Sí. o a 30. Arrancaste la docencia tardía. Una PUAM. Pero no tenés otros haberes a previos. Ah, por eso. Te las ingeniaste Se puede complementar. para empezar a trabajar a los 60, ponele, o a los 50. No, a ver, hay personas que... Las chicas dicen, como el príncipe Carlos, tienen razón. Claro, el príncipe Carlos empezó a trabajar a los 72. No tiene aporte. Bien. No, a ver, por régimen general tenés que tener 30 años como mínimo. Si vos no llegás a 30 años, la jubilación propiamente dicha por régimen general no vas a alcanzar. Te corresponderá a lo que es la PUA, que es por la edad avanzada, digamos. Sí, es una jubilación que tiene más o menos un 80% de la Si uno mínima. ejerce su profesión liberal y llega a determinada edad y dice, bueno, estoy cansado de ejercer, quiero ejercer docencia. Sí. Y ahí puede pasarte que empieces la docencia tardía. Y de tus aportes en tu casa. Pero mientras no llegues a ese mínimo de servicio con algún aporte, no te va a corresponder. Lo que sí es la edad avanzada te corresponde, nada más. Claro, la edad avanzada representa por otro régimen. Claro. Lo que hemos hecho nosotros en algunas gestiones de alguien que le faltaban pocos años para que la universidad no lo cese. Y por ahí cumpla 73 años acá, qué sé yo, para que pueda llegar. De esos casos tenemos algunitos, pero sí. Pregunta, si los aportes como docencia universitaria provienen, por ejemplo, de una universidad privada, que a mí acá me los reconocieron como antigüedad, pero para jubilarme yo por universidad nacional, necesito, no me sirven. Es toda universidad nacional. Las universidades privadas se toman como servicios comunes. No como docente, como antigüedad para un alumno. sueldo, pero son servicios comunes. O sea, yo fui empleada de la universidad privada, Sí. no docente. Exactamente. Al margen de que haya sido docente o no. Ah, pero acá me tomaron antigüedad solamente a los efectos de favorecerme con De el sueldo. cobrar el sueldo porque estuviste vinculada a la docencia. Entonces necesito 30 años de antigüedad acá adentro para poder jubilarme. No. Una cosa es uno de los requisitos que es ¿cuántos años de aportes vos tenés para poder jubilarte? Sí, eso sí. Eso da lo mismo hacerlo afuera que acá. Son años de aporte al sistema de... Tenés que tener un sueldo al cual le hicieron descuentos y hay aportes patronales y aportes Claro. tuyos al régimen general. Claro, pero fueron al general entonces. Claro, todos los trabajos fuera van al general. Bien, entonces,
cuentan como años de aporte. Bien, Claro. para jubilarte como docente universitario necesitas 25 años acá, 25 años acá, de los cuales 10 deben haber sido frente a alumnos. Sí. Sí, porque podrías trabajar acá, pero no frente a alumnos. No, está, sí. ¿Eh? Y bueno, y ahí sí entras a cumplir, y la edad es el tercer requisito para poder jubilar. Ah, Y los los 10 tenía años todos, pero de ese alumnos no. son los últimos 10. No importa, 10, qué sé yo. Por ahí empezás a hacer actividades de gestión. Bueno, Y los no. últimos te jubilás con actividad de gestión. Y depende de si que cumplís, depende. Podés jubilarte con el cargo de gestión, con el régimen de docente universitario. ¿Te calculan la jubilación del régimen general? Sí. Por tus aportes y demás. Sí. Y a eso le podés agregar una aba aparte de los años trabajados acá adentro. Sí. O sea, el 82% se usa, es el número 82 para fraccionar, es 25 dividido 82. Claro. Te da una fracción que se multiplica por los años que vos estuviste acá. Sí. Y eso es lo que vos vas a agregar a tu jubilación del régimen general. Ah, Y eso solo un ocurre cachito. porque está esta ley de los docentes universitarios nacionales que prevé esto. Un pedacito de jubilación se le agrego a la mía de PAMI, a la mínima que llegaría de PAMI con los aportes anuales. Y sí, porque fue por la universidad. Bueno, Sí, fue para la PAMI, bolsa. PAMI es la obra social. ANSES, perdón, ANSES. A ver, todos aportamos para tener PAMI una vez jubilado. O sea, todos aportamos un 3% de nuestros sueldos y la universidad aporta un 2% para que todos nosotros, el día que estemos jubilados, tengamos la obra social PAMI. Claro. Un 3% de la mínima. El 3% de tu sueldo. No, porque si excedes eso, más. Perdón. Repito. Todos los trabajadores activos de la universidad, docentes, no docentes, autoridades, se les descuenta un 3% que dice en el recibo de sueldo, ley 23, no sé cuánto, una ley más o menos antigua, y el valor que aparece en la columnita es el 3% de tu sueldo bruto remunerado. Todos aportamos eso y la universidad aporta el 2% de eso. ¿A dónde va? A una caja de ANSES. ¿Para qué? Para sostener el PAMI. Y para que vos, cuando estés jubilado, sin hacer nada, tenés tu obra. Empezás a cobrar la jubilación, ¿tengo obra social? Sí, PAMI. Pero de la jubilación Pero también te la descuentan. jubilación Ya lo sé, pero si no, ese es para sostener ese. Además, una vez jubilado, te descuentan para PAMI, para tener también la obra social, pero la estuviste aportando durante toda tu vida para tener esa obra social. Siempre, uno tenga la obra social que tenga jubilado. Si querés tener otra obra social, problema tuyo. Pero PAMI lo tenés. Y a veces es beneficioso, si tenés otra obra social, trabajarlas en conjunto para tener más, algún descuento más, un coseguro. Hoy hablaste del 19%, era el 11%. 11 más 2 para tener el régimen especial. Especial. 11 para tener jubilación. Sí. 2 para el régimen jubilación. 3 para PAMI, para el futuro PAMI, 3 para la obra social. Actual. Que en nuestro caso es suma. ¿Sí? Entonces la suma de todo eso da 19. Por eso cobramos el 81 del sueldo. Pedro, una pregunta de lo que... Es decir, investigadores, 85%. Vos dijiste cada 3 meses y fue esta. algo del 15%. ¿Es lo mismo del régimen general? Es lo mismo lo del mismo. régimen, el mismo número. Sale Bien, mismo. ahora explico un detalle que es complejo. Vamos al detalle complicado. Así que, Antes del complicado, una sencillita. Richthof y Richtung nunca se modificaron. Siempre fue el mismo índice. a ver, ¿qué quiere decir? El Que aumento de los nunca se activos. cambió el índice. Siempre fue la... Y la cambia misma de acuerdo al... No, la forma de calcularlo.
No, RIF1 y RIF2. No, sí, No, entiendo. desde que se calculan así. Siempre fue. Listo, o sea, pero lo que no, digamos, la dificultad que tenemos para poder saber es que en una provincia el aumento fue tal y para unos cargos fue de tal manera y para otros de otra, en otra provincia fue otro el porcentaje de aumento y se conforma, yo no sé si tienen un ponderado, porque digamos el volumen que tiene Cava no es lo mismo que tiene Formosa o otra provincia que tiene... Masa de dinero dividido la cantidad de personas involucradas. Bueno, por eso, te da un número que es un porcentaje. El porcentaje con el que tengo que actualizar. En cambio este sale derechito de los aumentos que conseguimos nosotros. Igual, Pedro, perdóname, tanto en un caso como en otro, todos los meses de ajuste hay una circular específica de ANSES. No, yo preguntaba porque el tercer índice fue modificado. Ese fue en marzo. Varias veces. ¿Nosotros no? No, nosotros no. Quedaron ahí. No, en comparación. Bueno, ahora voy a la cosa complicada. Algunos habrán oído hablar del tema de los juicios para jubilarte como investigador o los juicios para los docentes nacionales. ¿Qué es lo que se busca quienes hacen esos juicios? Buscan que se tenga en cuenta el aumento que tengan los activos precisamente y no este índice. Es decir, si yo, por ejemplo, era docente con dedicación exclusiva y me jubilé con el régimen de investigadores, me va a tocar esta actualización. Esta actualización puede que sea mejor, igual o peor que esta. ¿Sí? Y ha pasado las tres cosas. Mejor, igual o peor. Un cachito. Ahora, si eso se acumulara a lo largo del tiempo, podríamos tener una diferencia importante entre los activos y los jubilados. ¿Se entiende? Sí. Porque ¿Va a resolver ahora en septiembre o lo va a resolver en octubre? Cuando tenga la alta jubilatoria me va a marcar el mes inmediato anterior, el cese definitivo, y ahí puede decir que agarre esos puntos o no. Claro. Una lotería. O sea, Bueno, no salía todo. no se sabe si el 88 o el 85 cuál es mejor. claro, pero en el arranque, en el minuto 1, tenés 3 puntitos más en una que en otra. O sea, cobrás un poquito más que cuando estabas en actividad, porque si en actividad estabas cobrando el 81, pasás a cobrar o el 82 o el 85. ¿Se entiende? Pero después por ahí, de acuerdo. Y bueno, después, la vida y eso, y que el FMI, que decía lo otro, qué sé yo, bueno. Yo recuerdo que entre el 2012 y 2013 más o menos quedaba más alta la formulita que los... Sí. Perdón, nada más alto que. La formulita esta, lo que nosotros conseguíamos, pues depende de... Bueno, hasta acá era, en términos generales, lo que teníamos para contar. Segura, esto bien lo vamos a repetir. ¿Qué posibilidades hay de que esos 6 meses se vuelvan a 3 meses? Y, a ver, ¿qué tenemos hasta ahora? El ejemplo de una vez que ocurrió, que a pedido o reclamo de los sindicatos ocurrió. Ahora se pidió más o menos con la misma o mayor vehemencia y no ocurrió. Tenemos 2 pedidos de declaración que todavía no tienen tratamiento en diputados, pero hay 2 pedidos de declaración para que esto ocurra. Es decir, hay uno que lo hicieron ya y otros para la ley de los docentes nacionales, y la otra que hizo Carro, que se la pedí yo, Pablo Carro, fue secretario general del sindicato de Córdoba de docentes universitarios. Y ahora es diputado. Y es diputado nacional. Entonces él hizo otra similar, que también la firmaron Jack y otros más, que pide, que le piden al Ejecutivo, porque esto lo tiene que resolver el Ministerio de Trabajo. Es decir, yo esto te lo voy a tener que pagar allá. Te lo divido y te lo pago 3 meses y 3 meses. Es esa. Es una decisión.
Es un pedido de declaración, o sea, que el legislativo le pida al ejecutivo que haga eso. Porque el que tiene la misión de hacerlo es el ejecutivo en su Ministerio de Trabajo. Pensé que era una Nosotros ley. lo preguntamos en ANSES y ANSES nos dijeron al Ministro de Trabajo. Bueno, pero me parece bastante importante que en la jornada de protesta de la CETERA que hubo por el enfrentamiento a Santiago Guzmán hubo dos consignas, esa y la de perimetralización, y que nosotros desde varios sectores de la docencia universitaria, bueno, lo empezamos a tomar desde el FAB, digamos, desde nuestro agrupamiento de sindicatos, y después lo fue tomando la conducción de la CONADO histórica, que no lo venía tomando. Entonces, creo que va tomando también impulso. Entre las 3 consignas que tenemos para el paro del día 20 de la semana que viene, que está el aumento del sueldo nuestro y demás, la segunda es la trimestralización de las jubilaciones y la tercera es el refuerzo a las obras sociales. Viene tomando fuerza. Que todas están con algún problema, porque si no aumentan nuestros sueldos o no lo hacen de manera acompasada con la inflación, la inflación de los medicamentos y todo lo que tiene que ver con la obra social va por bueno. Bien, esto ha sido todo, amigos. Muchas gracias. Bueno, me alegro. La idea es esa y no variar. Bueno, sí, no es sencillo. Bien. Si es una paradilla, tranquilo.